Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos los estudiantes de Pedagogía Crítica de las Diferencias. Nos encontramos una vez más en este espacio para continuar analizando, reflexionando sobre algunos conceptos, categorías conceptuales, discursos que hacen al sistema escolar, que lo conforman y que son parte de él. El día de hoy voy a compartir pantalla porque vamos a comenzar a recorrer los contenidos de la unidad número 2, que tienen que ver con el discurso de las capacidades diferentes, las pedagogías críticas, radicalizadas como política cultural, y los estudios culturales en relación con la pedagogía de la resiliencia. Como ya anticipamos, el día de hoy nos convoca el discurso de las capacidades diferentes y el análisis de los conceptos diversidad y diferencias. Nos va a acompañar en el recorrido de la clase de hoy el autor Carlos Escliar, con dos textos que son parte de la bibliografía obligatoria de la cátedra, que se llaman Poner en tela de juicio la normalidad, no la anormalidad, políticas y falta de políticas en relación con las diferencias en educación, y el otro se llama La pretensión de la diversidad o la diversidad pretenciosa. Y con la mención de estos dos nombres pretendo que comencemos a pensar en los conceptos en los que vamos a trabajar y analizar el día de hoy. En primer lugar, vamos a analizar algunos argumentos que prueban o que parecieran probar que la escuela es ese lugar insustituible, indelegable, y que continúa perpetuándose a lo largo del tiempo y del espacio. El primero, el de la completud, tiene que ver con posicionar al otro como incompleto. La escuela está porque hay alguien que debe y merece ser completado. Por otro lado, y en relación al de la completud, aparece el argumento del futuro. ¿Sí? Aparecen las etapas de la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, no como etapas, sino como temporalidades que necesitan ser atravesadas y que necesitan alcanzar esa promesa de futuro, ¿no? Y que continúan postergando el presente. Y en relación al último argumento, el de la lógica de explicación de un maestro y comprensión de un alumno, es que la escuela ha inventado a lo largo de la historia la incapacidad del otro. Hay una invención de esa capacidad, el autor lo propone como empequeñecimiento del otro. Hay un otro que todavía no está completo, que todavía no ha alcanzado la promesa de futuro, que necesita la explicación de alguien que sí lo ha hecho. Y estos argumentos lo que generan son discursos, narrativas, que conforman las subjetividades y los individuos que atraviesan este sistema escolar. Y lo que haremos el día de hoy es diferenciar entre el discurso del diferencialismo y el discurso de las diferencias. Parecen iguales, pero no lo son. Y la diferenciación entre ambos va a determinar, quizás, la práctica de nosotros como docentes. Así que por un lado analizaremos el discurso del diferencialismo y los conceptos o las categorías conceptuales que mueve dentro de él. El primero, el de las necesidades especiales, está muy relacionado también al de las capacidades diferentes. Justamente está muy marcado en todos los conceptos quizás esta cuestión de que hay algo normal y algo no normal que necesita algo especial. Esas necesidades que no todos tienen, como si nadie tuviera necesidades especiales, y que aparece una y otra vez también como esta cuestión de una obsesión por lo diferente. Y en relación a esto también la categoría conceptual diferentes. La escuela, dice el autor también, se ha vuelto obsesiva por las diferencias, por el otro, pero no se ocupa de la cuestión del otro. Y en relación a esto también aparece la inclusión, ¿no? Esta cuestión de, bueno,
el problema es de todos, entonces por eso vamos a también involucrar a la escuela, y la escuela entonces tiene que quedar como está, pero le agregamos algunas pinceladas de anormalidad, dice el autor. Y que en realidad la inclusión, o lo que antes se mencionaba como integración, tiene que ver con un mecanismo de control, con una regulación, con ese control de la alteridad, que también es un concepto que analizaremos más adelante. Y que en realidad continúa perpetuando lo que ya habíamos visto también en la unidad número 1, como la fórmula inclusión excluyente. ¿Hasta qué punto verdaderamente incluimos ese diferente, esa persona con necesidades especiales? Y finalmente aparece la diversidad. Y la diversidad, el discurso de la diversidad, se complementa de todas estas categorías y nos propone, o les propongo a través de este encuentro, algunos interrogantes para comenzar a analizarla y pensarla. La diversidad, ¿configura un discurso completo acerca de la alteridad? ¿Cómo se conjuga la diversidad con la igualdad en el espacio pedagógico? ¿El enunciado de la diversidad ofrece una perspectiva de cambio? Y a través de estos interrogantes, también el autor menciona que existen este cambio de nombre, ¿no? Hablando de la perspectiva de cambio. El cambio de nombre como solo algo que logra perpetuar el poder y nombrar esa diferencia, y tener que distinguir esa diferencia, ¿no? Y en este sentido es que esta frase quizás descubre mucho acerca del discurso de las diferencias, y de la diversidad. Parece ser que la etiqueta de la diversidad es mucho mejor que la etiqueta impura de la homogeneidad, mucho mejor que la etiqueta monstruosa de la discapacidad, mucho mejor que la etiqueta amenazante de la extranjería, de la pobreza, de la desigualdad, entre otras. Y es entonces que aparecen estos dos conceptos en contraposición a los que veníamos analizando, de alteridad y de diferencias, en la que no se plantea el otro como problema, el otro como anormal, el otro como diferente, sino que se plantea la educación como una experiencia de conversación con los otros y de los otros en sí. Una educación o una escuela en la que la alteridad es una relación con el misterio. El autor dice así, que la educación o las diferencias debería ser esa experiencia de alteridad, del encuentro con el otro, con un otro, de estar siendo múltiple, ¿no? Esa capacidad de poder enseñarnos a sentir de otro modo. Y en ese sentido aparecen estos dos conceptos, como decíamos recién, de alteridad, de diferencias, que no pretenden condenar al otro, sino pretenden entender que estamos hechos de diferencias, que estamos hechos de justamente ese nosotros educativo, no un nosotros y un ellos con necesidades especiales, sino un nosotros. Y lo que propone el autor y lo que propone también la pedagogía crítica es vivir las diferencias como un destino y no como una tragedia. Finalmente, esta frase me parece que quizás reflexiona sobre todo lo que hemos analizado el día de hoy y que podrán encontrar mayormente explicitado en la bibliografía de la cátedra, obligatoria para el día de hoy, que dice así: las diferencias pueden ser mejor entendidas como experiencias de alteridad, como un estar siendo múltiple, en el presente, no postergado, no como una promesa de futuro, intraducible, no como algo definible, como esa necesidad de definir al otro, e imprevisible en el mundo. La educación se trata entonces de comprender
cómo estamos hechos de diferencias. Y no para acabar con ellas, sino para domesticarlas, sino para mantenerlas y para sostenerlas en su más inquietante y perturbador misterio. Entonces, estudiantes, les proponemos continuar con la lectura de la bibliografía de cátedra y participar de la actividad que tiene que ver con el análisis de un cuento que se utiliza en las secuencias didácticas de nivel primario, que es donde nosotros estaremos capacitados para ejercer, que se utiliza justamente para promover la inclusión en el aula y para continuar desarrollando la empatía y la solidaridad con los otros. La pedagogía crítica va a analizar este cuento, y se lo proponemos a ustedes también, y entonces tendrán que llevar a cabo la actividad propuesta luego de la lectura del mismo. Léanlo con atención, y además deberán observar también con atención el video que les proponemos. Un saludo, nos vemos en el próximo encuentro.